vas a hacer como Seguimos discutiendo. Sí, como un dirigente soviético que era, en la época de Gorbachov, que era el presidente del Parlamento soviético, que cuando había una discusión así un poco desordenada, decía, bueno, como yo soy el presidente, me voy a dar la palabra a mí mismo. Anatoly Lukianov se llamaba. Genial. No me podía dar la palabra porque tenía esto desenchufado. KGB. No, bueno, uniendo un poco algunas cuestiones que se han comentado de la formación de los ciudadanos frente a las fake news, un poco como fortaleza, ¿no? Antes hablaba, no sé tu nombre, hablaba con Pablo. No, Pablo. Hablábamos con Pablo un poco de esto en el descanso, ¿no? De la importancia que tiene la formación y también el que los ciudadanos sean responsables. Y una reflexión sobre esto, hablabas del maldito bulo y otras iniciativas, pero ¿no pensáis que la manera un poco o una de las maneras, porque al final esto es todo muy complicado, que tenemos que activar para luchar contra la mentira es la verdad? Pues no. O desactivar al menos la mentira, ¿no? ¿Cómo? No, yo creo que hay que llegar a la emoción. Yo creo que tiene que ser alguien de ese círculo el que saque de la mentira a la gente. Es muy difícil que alguien fuera de ese círculo le saque de la mentira. Estoy pensando en el tema independentista, por ejemplo. Si tú intentas convencer a un independentista, no siendo independentista, de las mentiras en las que están metidos, como el España nos roba, les reafirmas en su posición. Te ven como el enemigo. En cambio, si es un mismo independentista el que saca una serie de datos y el que intenta convencerte desde dentro, yo creo que es mucho más fácil. Es decir, creo que es muy difícil desde afuera el desmentir los bulos. Yo creo que lo que haces es reforzar las opiniones. Pero quizá a ver, esto lo estamos llevando un poco a una situación. Yo lo llevo al ejemplo real. Sí, ¿no? Sí. Te pongo otro ejemplo real, ¿no? La típica. A ver, te pasará como a mí, que estás en 18 grupos de WhatsApp del equipo de baloncesto, de los críos, del colegio, de los amigos, de la cuadrilla del pueblo, de lo que sea. En ese grupo de WhatsApp llega una noticia sobre no consumas fresas marroquíes porque transmiten la hepatitis, ¿vale? Ya no estoy hablando de una cuestión que a los marroquíes les ha pasado con las fresas, lo mismo que a nosotros nos pasó con los pepinos y el E. coli, por cierto. No consumas esto. No, eso no es una cuestión ya tan emocional, que nos tenga tan situados. Pero sí que tiene que haber alguien de ese grupo que tenga un poquito de cabeza y diga, oye, ¿tú te has fijado que esta noticia es falsa? Es un bulo. Porque esa noticia lo que está generando es una cierta psicosis, una intranquilidad en la gente en una cuestión más cotidiana. Que creo que también hay una pelea ahí contra las noticias falsas que a veces son más, no sé si llamarlo de más baja intensidad, pero también genera sus conflictos, que yo no sé cómo les habrá ido a los marroquíes, pero a nosotros con el tema del pepino nos hicieron un descosido, sí. Tremendo, o sea. No, porque en realidad esas redes no producen nada. Es decir, Facebook no escribe nada, no opina nada, no dice nada. Solamente sencillamente saca beneficio de la información que está circulando por ahí, ¿no? O sea, en realidad y en las propias redes, yo tuve una experiencia así también en un grupo de WhatsApp así bastante heterogéneo que, bueno, la verdad es que es un poco triste porque era de una amiga que murió y, bueno, pues su marido, para no estar dando las novedades a cada rato, pues puso un grupo de WhatsApp y lo iba contando así, ¿no? Y entonces se quedaron un poco así en el aire el grupo y de repente pues la gente empezó ahí a
a expresar opiniones ya pues cada vez más concretas y opiniones políticas. Y claro, yo al principio de repente, pues un día alguien dijo una burrada, no me acuerdo exactamente sobre qué, pero y entonces yo pues lo discutí. O sea, sencillamente digo, oye, y además tampoco sabía muy bien quién era, porque tampoco conoces a todos, ¿no? O sea, todos conocíamos a esa persona, pero entre nosotros no nos conocíamos todos, ¿no? Entonces, y claro, de repente se produjo una escisión social ahí, de repente unos y otros, ahora yo me borro, ahora yo me voy, esto no sé cuánto, no sé qué. Claro, no he vuelto a decir nada, o sea, yo sigo estando ahí, si dicen algo yo esto, si hay alguna cosa de enhorabuena, digo enhorabuena, fulanito, no he vuelto a expresar una opinión, porque claro, obviamente, claro, es que tampoco sabes, así como ahora yo si veo a la gente y si alguien me quiere insultar o lo que sea, pues bueno, pues, pero es muy difícil, o sea, porque realmente además tiene un efecto pues que no sabes, o sea, pues es como echar una chispa ahí a un pajar, no, yo qué sé, no se sabe qué puede salir. Ahí yo había visto una... Las vacunas. Las vacunas, por ejemplo. Es tremendo. Es que Sí, sí. Es que, fíjate, hay un dato que yo creo que lo he dado antes, dice, es que el problema de los portales de verificación de datos es que no llegan al público que los necesita. Es decir, quien lee eso, es decir, la gente que ha leído una noticia falsa, solamente un 13% va a esos portales de verificación de datos. Por lo tanto, no está llegando esa verdad a quien necesita saber que es verdad. Por lo tanto, ¿cómo se desmiente ese bulo? Yo creo que es usar también mensajes emocionales, muy sencillos, información muy visual, es decir, vídeos, ¿no? Sí. Infografías, no es ninguna broma, es decir, esa es la manera de no repetir la falsedad, no volver a repetir esa falsedad, obviamente, centrarte en la explicación, que sea alguien del propio círculo que cree esa falsedad quien lo desmienta, ser empático, es decir, son... No sé, que también el desmentir una noticia falsa en estos círculos más reducidos, como le pasó a Enrique a lo mejor, tiene un componente violento hacia la persona que, o sea, no violento por tu parte, sino que esa persona se siente un poco agredida, un poco violentada, porque lo estás dejando en ridículo, sin pretenderlo, Tú lo que quieres es que la gente, pues, oye, no, esto no es así, pero esa persona se siente un poco como que le estás dejando en ridículo. Estamos todo el rato en la esfera de los sentimientos, de lo emocional, y en ningún momento, y no nos podemos salir de ahí cuando lo que queremos es transmitir es información, que no es emocional, que es racional, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Claro. Igual no me había enterado y ahora me lo miro. Algo político, exactamente. Sí, sí. Pero es que eso, lo básico es... Hay un caso muy bueno de... No sé si conocéis a Aznar. Durante mucho tiempo estuvo el rumor de que era el padre del hijo de Rashida Dati. Y la ministra francesa. Una ministra francesa de origen argelino, Rashida Dati, estaba embarazada y no se sabía quién era el padre. Y en Marruecos
un periódico publicó que era Aznar el padre. Aznar ya no era presidente del gobierno, pero bueno, publicó esto. Entonces, eso empezó a correr en Marruecos y tal, pero en España no lo publicó nadie, porque era un bulo, y en España no lo publicó nadie. Hasta que en un momento Aznar ya no aguantó más y sacó un desmentido diciendo que él no era el padre. Y entonces, ¿qué hicieron todos los medios? Publicarlo. Claro. Es como el tema de Borrell es gay, ¿no? Que ha sido otro bulo durante muchos años, hasta que también él lo tuvo que desmentir un día en un programa de televisión y probablemente le dio más publicidad al bulo que había. No, el problema muchas veces es la cantidad. Yo voy a contar una interioridad del periódico que no habla de mi periódico, vamos, de la ABC, que no es una cosa muy meritoria, pero sucedió así y es una cosa para que os hagáis una idea también de que en los medios, digamos, supuestamente serios, hasta qué punto el peso de la información no se mide tanto en su veracidad o en su importancia, sino ahora ya es al peso, es decir, la cosa se viene al peso. Entonces, esto es en la reunión de redacción de la mañana, en la que se cuenta cómo ha ido el periódico, o sea, se hace un poco de crítica del periódico del día, qué cosas ha dado la competencia, y entonces uno de los encargados de Internet dice, bueno, y esta noticia fue de maravilla, fue como un tiro, tuvimos no sé cuántos millones de visitas. Dice, si no la hubieran desmentido, si la hubieran desmentido 2 horas más tarde, habríamos llegado a tantísimas más, ¿no? Digo, bueno, pero, o sea, ¿en qué estamos pensando? O sea, ¿en qué estamos pensando? Claro, si solo interesa que haya clics, pues obviamente... Pero por eso han cambiado incluso los propios periódicos, el tipo de noticias que sacan. Aparte de la noticia seria, tienes la noticia chorra, que luego es la más vista del periódico habitualmente. Y cada vez, si veis, la prensa, digamos, tradicional, seria, cada vez mete más noticias chorras, pero son las más vistas. Pero ¿no? Eso ya me lleva, o sea, yo ¿Hay sí que comer? Yo sí que soy... No, pero hay que... Pero, si solo son chorras y no son mentiras... Pues. Hay que comer, pero yo creo que todo el mundo tiene que comer. Es decir, yo creo que el papel de los periódicos históricamente era otra cosa, ¿no? O sea, no es solamente proporcionar tonterías, o sea, de darle eco a una niña que se mete el dedo para sacarse los mocos. O sea, eso no es la misión de un periódico, vamos, no es la idea que tengo yo. Sí, pero está pasando, esa es la realidad, ¿no? Por desgracia. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, hemos tenido un rato largo de debate y de tertulia. Aquellos que vais a comer a las piscinas, pues nada, preparaos, porque ya sabéis que nos van a dar de comer un montón y bien. Pero luego tendremos aquí a Ricardo Zugasti y a Jesús Morales, que nos van a hablar de redes sociales y política, y seguro que nos despiertan porque es bien interesante. Así que a las 4 nos volvemos a ver aquí. ¿4? Aquí pone las 4. A las 4 nos volvemos a ver aquí. Bueno, nos da tiempo de comer. Muy bien. Venga, hasta luego, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.